La sociedad civil especializada en temas de clima, de cambio climático y también de recursos naturales. Hoy nos visita en este foro de Canal 44 Alberto Sandoval. Él es director ejecutivo de Transversal, una asociación que precisamente se dedica pues a analizar, a estudiar estos temas y vincularlos directamente con las autoridades, el sector empresarial. Y un currículum muy amplio, Alberto, con mucha experiencia en el ámbito internacional incluso. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias al público. Y la primera reflexión que quisiéramos hacer con usted es precisamente ¿qué evaluación han hecho ustedes de los verificentros? Bueno, quizás me gustaría introducir el tema para poder hablar del espectro completo. Cuando hablamos de contaminación y cambio climático, estamos hablando de salud no nomás de las personas, sino salud de los ecosistemas y también salud de los animales. Está en el centro de la vida. Antes de tomar agua y de comer, respiramos todos los seres vivos. Por lo tanto, yo creo que hay dos maneras de ver el problema. Lo podemos ver como un problema hacia la salud o como una oportunidad. Aparte de ser una cuestión de salud, también es una cuestión económica, porque partíamos de la idea antes de que los recursos energéticos, el petróleo era infinito y que la contaminación no era tan relevante. Entonces, el centro del problema, el día de hoy, digamos, antes de que hagamos una transición energética más importante a nuevas fuentes de energía, con el parque vehicular que tenemos, con las condiciones de vida que tenemos, lo que buscamos es cómo mejorar la eficiencia energética. No queremos decirle a las personas que dejen de circular sus vehículos, como el hoy no circula en el Distrito Federal, en Ciudad de México, ni tampoco queremos que de la noche a la mañana todo el mundo deje sus vehículos y se vayan a un sistema de transporte que, por ejemplo, la línea 3 ni siquiera se ve que vaya avanzando muy rápido. Entonces, con las condiciones reales, la primera parte es que de nada sirve ir a medir a un verificentro donde lo único que hace el verificentro es darle vueltas a las ruedas. Eso no se necesita mucha energía para hacerlo. Donde verdaderamente podemos saber cuáles son las condiciones reales es precisamente cuando los vehículos van en circulación en las avenidas y van con la carga completa. Va la señora con todos los niños o va la camioneta cargada con la carga que tiene que llevar. Y ahí es donde verdaderamente está el mayor gasto de energía. ¿Qué creemos nosotros? Que es mucho más óptimo utilizar las tecnologías actuales y utilizar tecnología remota, que es lo mismo que hacen las fotoinfracciones, de tal manera que cuando pasa el vehículo por una estación de inspección remota, se pueda leer todos los contaminantes que deja el vehículo en la calle en condiciones de carga real, sin tener que molestar al ciudadano a que vaya a un verificentro y a lo mejor ni siquiera vamos a tener los datos reales. Un dato que les quiero comentar, la diferencia que hay entre ir a un verificentro y medir en la ciudad en manera real un carro puede significar 700% más contaminación que en el verificentro. Por lo mismo que les comentaba, que la energía que necesitamos para mover todo el vehículo en la ciudad pues es mucho más elevada que la energía que necesitamos para darle vuelta a una llanta. De hecho, me parece muy interesante la forma de esta introducción, de hablar de la contaminación, del cambio climático y lo que tenemos en estos momentos. Estaba pensando mediciones arcaicas, por ejemplo, de los IMECA, ¿no? Cómo se mide aquí, cómo se mide en la Ciudad de México, y como que nuestras autoridades tendrán información de primera mano, pero o les falta acercarse a ustedes, o ustedes a ellos, o qué es lo que ocurre para no poner la mejor propuesta en beneficio, en este caso, de los jaliscienses. Sí, yo creo que los IMECAS en su momento fue una muy buena medida, empezaron a funcionar muy bien en los 80s, cuando la ciencia iba pues muy bien con digamos, lo que había en el momento. El día de hoy, y creo que tocaste un tema muy importante, que es la medición en tiempo real. El presidente de México y una delegación de mexicanos, me tocó ser testigo, fueron a la COP en París, la Cumbre de Cambio Climático en diciembre, y ahí nos comprometimos a hacer reducciones muy importantes en los gases de efecto invernadero que produce México y lo que se llama carbono negro, que son residuos de petróleo en el aire. En este sentido, creo que es muy importante que las políticas públicas, no nomás en Guadalajara, sino en todo el país,
consideren los sistemas de medición que propone la cumbre de cambio climático, ¿no? Los procesos de cambio climático. De tal manera que si se toman en cuenta los sistemas de medición como el que proponemos nosotros, no los verificentros, podríamos demostrarle al mundo que logramos una reducción de emisiones y generar fondos de cambio climático que vengan hacia el país. Nosotros, a priori, el estudio que hicimos para la zona metropolitana de Guadalajara, podríamos hablar de más de $100 millones al año si lográramos hacer política pública que reduce la contaminación y aumenta la eficiencia energética. Además, si aumentamos la eficiencia energética mediante políticas públicas que impliquen la modificación en algunos vehículos especialmente detectados en la zona metropolitana, podremos reducir el consumo de combustible, lo cual pues, sería también fundamental. Y en cuanto a lo que comentabas de la vinculación a las autoridades, nos hemos acercado a la CEMADET, nos hemos acercado a los municipios, estuvimos ya en el Congreso en un evento muy interesante para discutir ampliamente el dictamen sobre la propuesta del Ejecutivo, y creo que lo importante es que las autoridades se den cuenta que el mundo va avanzando mucho más rápido. Ya no tenemos que esperar 10 años a que la ciencia sea probada y evolucione. Los descubrimientos que están sucediendo cada año, en diciembre hubo un acuerdo muy importante, nuevas tecnologías aparecieron ya, creo que se deben de aplicar. Alberto, ¿nos podría dar más detalles de esta propuesta? Usted dice es una medición que mediría, valga la redundancia, al vehículo en trayecto. ¿Dónde se consigue esa tecnología? ¿Qué países lo están utilizando? ¿Por qué habla usted de generar hasta $10 millones al año? ¿Producto de qué o como fuente de dónde? Y también si esta tecnología versus la que hoy está proponiendo el gobierno de Jalisco, pues realmente ofrece mucho más eficiencia si lo comparamos con los términos costo-beneficio. Bueno, la tecnología está en varias partes del mundo. Acaba de iniciar, es una tecnología muy nueva. Si fuera ya vieja, pues ya existiría en muchos más lugares. Empezó en los Estados Unidos. A mí me tocó hacer una maestría en un tema muy relacionado, que es la percepción remota, es decir, a través de radiación, poder detectar cosas que suceden en la realidad. Se está utilizando en algunos estados de la Unión Americana como elemento de verificación a las políticas ambientales, y también se está utilizando ya en Londres, donde, por cierto, un mensaje para los alcaldes, estamos viendo ya la alcaldesa de París, el alcalde de Londres, que toman como una de las estafetas importantes en la conducción de la ciudad poder hacer estas mediciones. Ahora, en cuanto a lo que hablábamos, que no son 10 millones, pueden ser hasta 100 millones de dólares. Sí. El acuerdo que hay es que los países que somos en vías de desarrollo, México una cosa similar a vías de desarrollo, no somos más que eso, pero podemos recibir dinero. De tal manera que si nosotros hacemos una medición conforme a los estándares que se ven en la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, donde ellos nos dicen, acepto que tu medición, voy a poner un dato aleatorio, es de 100, y podemos comprobar que de 100 unidades de contaminación pasamos a 70, el mercado de carbono de California o el mercado de Inglaterra o los mismos fondos que se están haciendo en el Banco Mundial y el Fondo Verde podrían transferir a los municipios de la zona metropolitana o al estado de Jalisco el costo de la reducción de carbono. No podemos desvincular contaminación de cambio climático, porque entonces estaríamos desvirtuando también todo lo que se ha logrado en materia de compensación por la reducción de contaminación. La medición que usted propone es básicamente algo así, entendí, por eso nos gustaría que nos lo explicara con más detalle. ¿Algo parecido a la fotoinfracción? Es muy similar a la fotoinfracción. Pasa el vehículo, una cámara especial, mide todas las condiciones de antes que pasara el vehículo, y cuando pasó el vehículo le toma una fotografía a la placa y se genera una imagen tridimensional, tal cual como la de una resonancia magnética o un escaneo del cuerpo humano. Aquí estamos viendo en la pantalla cómo está pasando el vehículo, se le está tomando ahí inmediatamente toda la pluma de contaminación. Si pudieran poner la siguiente diapositiva. Y la vamos describiendo para que nos sigan en radio, para que sea por favor. más fácil. En un espectro tridimensional, cada uno de los contaminantes, que son el CO2, el N, los NOx, los SOx
y todos estos componentes que son los CHs, quedan registrados en una imagen tridimensional de cada vez que pasa un carro o que pase cualquier tipo de vehículo. Independientemente del aforo, pensando en un periférico. Independientemente del aforo y de la velocidad a la que pasa el vehículo. De tal manera que en lugar de que vaya todo el mundo una vez al verificentro al año o cuando se determine la ley, aquí todos los días podremos estar haciendo una medición de qué está pasando en las vialidades principales de la ciudad. Inclusive se podrían establecer políticas dentro de la ciudad, de tal manera que, digamos, a lo mejor el centro solamente permite un muy alto nivel de eficiencia energética para que no haya contaminación. Podremos tener zonas de bajas emisiones o eventualmente hasta zonas de cero emisiones, donde el vehículo o el dueño del vehículo podría saber si su contaminación está en nivel 8, pues a lo mejor no puede pasar al centro ya, o si está en nivel 3, sabe que puede andar en más zonas de la ciudad. De tal manera que podemos aplicar políticas que sean al que más contamines, al que más paga o inclusive hasta correctivas. Que habíamos dicho en otras charlas también que quien más pagaría en este caso, por desgracia, pudiera ser, si estoy mal me corrige, pues son los que menos tienen, porque los que más contaminan son los que tienen autos de modelos muy atrasados, ¿no? No necesariamente. También ese es otro paradigma que está equivocado. Antes se medía el tamaño de la partícula, por eso decíamos, pasó un camión y dejó un cochinero. Se veían las partículas mucho más grandes. Lo que hoy en día está pasando es que esas partículas se dividieron en pedazos mucho más pequeñitos. Ya antes se hablaba de la PM10, de la PM2.5. Hoy pueden ser la misma sustancia, pero digamos, o la misma molécula, pero en pedazos más pequeñitos y no se ve. Entonces, efectivamente, un vehículo que tiene mucho más caballaje, que tiene muchos más sistemas eléctricos adentro, como los vehículos de lujo, posiblemente contaminen mucho más que un vehículo mucho más austero, con 4 cilindros y con menos aditamentos al interior. Por esto también creo que es importante que se haga una medición en tiempo real y de lo que está sucediendo en la calle. ¿Cuánto cuesta este tipo de tecnología? Y si al final están ustedes también haciendo una valoración con el proyecto que está proponiendo el gobierno de Jalisco. Una pregunta adicional. Si este tipo de tecnología se puede licitar, si hay varias empresas que pueden ofrecer el servicio o hay, digamos, una empresa especializada y solamente a ella se le tendría que comprar. Bueno, los costos definitivamente son quizás hasta inferiores que el estándar de los verificentros. No hablo nomás de Jalisco, sino de los que hemos estado viendo en el país y en otras partes del mundo. Andan entre los 200 y los 450 pesos por vehículo por año en una ciudad. No hay que ir nunca a un verificentro. El día de hoy hay muy pocas empresas que lo tienen. Pues creo que todo es un mercado en desarrollo y cada vez lo vamos a estar viendo más en todo el mundo. No sé en cuánto tiempo se va a desarrollar más. Ahorita los que lo hicieron pues son científicos especializados en la atmósfera y precisamente percepción remota. Y yo creo que pues, tiene muchas ventajas porque a diferencia de la medición que cuesta lo mismo, no sé, entre 200 y 400 pesos, tanto aquí como en Ciudad de México, la diferencia es que ahí nomás se mide una vez el vehículo cada que va al verificentro y que hay que hacer filas. Aquí se podrían hacer mediciones inclusive diarias de muchos de los vehículos. Si lo pusiéramos, por ejemplo, en López Mateos, en Lázaro Cárdenas, en ciertas vialidades que matemáticamente podemos establecer que por ahí pasa todo el flujo vehicular o la mayor parte del flujo vehicular, podríamos tener mediciones, como les digo, prácticamente todos los días. Desafortunadamente el tiempo se nos viene encima, pero entonces, con esta propuesta que hay, es una propuesta mal hecha por parte del Ejecutivo y de la CEMADET que está presentando estos temas y que así hicieron los foros, con dolo o con falta de información para llevarla a cabo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo creo que los funcionarios están muy ocupados muchas veces en el día a día. Lo que es importante es que escuchen a organizaciones como nosotros o como la academia, que estamos todos los días pensando en cuáles son estas nuevas tecnologías, cuáles son las nuevas tendencias en el mundo. Y también pues que se den cuenta que ya no es como antes, que tenemos que esperar 10 años hasta que madurara bien un tema y se pudieran hacer los cambios, ¿no? El acuerdo que tuvieron en París pues nos obliga de ya
y tenemos un compromiso muy fuerte hacia el 2030, que es en muy pocos años el 2030. Entonces, yo sí creo que es muy importante que tomen en cuenta esto. No sé si hubo dolo o no en haberlo hecho. Yo creo que más vale esperar un poco y no implementar una tecnología vieja y analizar muy bien esto para implementarlo en el transcurso del siguiente año. Y un tema que yo creo que también es importante que no lo dejemos antes que se acabe el tiempo, no nomás trabajar en la medición y en el cobro, sino trabajar en cómo vamos a encontrar el mecanismo financiero para poder trabajar con los vehículos en una afinación y a lo mejor en la incorporación de tecnologías también que ya no expliqué el día de hoy, que pueden ayudar a aumentar la eficiencia energética. A final de cuentas, como les dije, lo que está en el centro es aumentar la eficiencia energética en los vehículos y, claro, también incentivar el uso de la bicicleta y de no usar el vehículo, ¿no? Utilizar la propia motricidad humana. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta charla, Alberto Sandoval, de la Asociación Transversal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Nosotros